conferencia. Vamos a continuar ahora con la conferencia de la doctora Carla Jara Murillo, titulada Análisis léxico-temático de los mensajes del primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández. La doctora Jara Murillo es profesora de la Escuela de Filología y Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica y también es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Ella posee un doctorado en lingüística por la Universidad Estatal de Luisiana, Estados Unidos, y sus labores de investigación se han dirigido hacia el estudio de las lenguas autóctonas de Costa Rica, en especial el bribri, así como el análisis del discurso y el estudio del español de Costa Rica. La doctora Jara Murillo ha sido directora del Departamento de Lingüística de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y también fue cofundadora y directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Le damos la palabra a la doctora Carla Jara. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este 10º coloquio de lexicografía. Voy a compartir la pantalla para mostrarles el título de mi presentación. ¿Estamos? ¿Se ve la pantalla así? Sí, sí se ve. Muy bien. Primero quisiera felicitar a don Víctor Sánchez por este programa de investigación en lexicografía longevo y productivo, que cada vez está más vigoroso, y asimismo al director actual del programa, a don Sergio, y al director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas que nos acoge esta vez en el coloquio, a don Antonio Leoni. Yo me tomé muy en serio el marco en el cual íbamos a celebrar este coloquio del año del Bicentenario, y entonces por eso me concentré en hacer un pequeño análisis dentro de un trabajo mucho mayor que involucra todos los mensajes presidenciales del siglo XIX, pero entonces tomé esta pequeña sección para presentarles hoy. Permítanme ver cómo paso la... Ok. Primero quisiera hacer una contextualización histórica de Juan Mora Fernández. Parto yo del acta de independencia que se firma en Costa Rica, porque tenemos otras anteriores. Sin embargo, tomamos los costarricenses como la fecha de nuestra independencia, el 29 de octubre de 1821, cuando se firma en Cartago. Entonces, el Congreso Constitucional de la naciente República Federal de Centroamérica se instaló en Costa Rica el 6 de septiembre de 1824 y designó como jefe de Estado a Juan Mora. Entonces, este es el primer periodo de Juan Mora Fernández como jefe de Estado interino entre el 1824 y 1825. Luego, en ese periodo se emite la Ley Fundamental o Constitución del 25 de enero de 1825. Menciono aquí que la República Federal de Centroamérica existió hasta 1838 por el hecho de que las dos administraciones de Juan Mora Fernández como jefe de Estado constitucional se dieron en el marco de la República Federal. Sus dos periodos continuos fueron del 7 de abril de 1825 a 8 de marzo de 1829 y seguidamente de 8 de marzo del 29 a 8 de marzo del 33. Quisiera, para darnos una idea de este personaje tan importante para nosotros, leerles aquí una semblanza que hace el historiador costarricense Carlos Monge Alfaro sobre él, con algunos datos que son relevantes, pues si uno está estudiando sus mensajes presidenciales. Él nació en el 12 de julio de 1784. Con oportunidad de los hechos del año de 1821 y siguientes, ocupó puestos de mucha responsabilidad como el de secretario de las juntas gubernativas
En 1824 culmina su vida política al ocupar el cargo de jefe de Estado. La prudencia y demás virtudes de don Juan Mora hicieron el milagro de apagar un poco los rencores que habían quedado después de la jornada de 1823. Y recuerdo aquí, bueno, por lo menos a mis compatriotas, la batalla de Ochomogo, ¿verdad? Al igual que los últimos gobernadores, trató de problemas del Estado con dedicación. Se dirigió a sus conciudadanos en tono patriarcal, sin caer en actitudes groseras. Su permanencia en el poder marcó a sus sucesores un camino lleno de comprensión, de inteligencia, de bondad, al propio tiempo que de energía. Sabedor de los abusos que se cometían con la petición de limosnas, práctica indecorosa para la religión y además perjudicial para el Estado, se prohibió en los pueblos toda colecta para santos, lo que me parece muy loable. Seguimos con la semblanza. Él fundó la Casa de la Moneda y también un decreto en que se invitaba a todos los ciudadanos a que establecieran en cualquier pueblo del Estado un papel público periódico, considerando que la base principal de un gobierno libre es la ilustración y que los progresos de esta pueden proporcionarlos la edición de periódicos manuscritos. Se reorganizó la Casa Pública de Enseñanza bajo el patronato de Santo Tomás, debiéndose enseñar en ella, además de las lenguas útiles y elementos de lectura y escritura, la filosofía, derecho civil y canónico y teología. En esta administración se ofrecieron premios a todos aquellos que descubriesen caminos, puertos o cualquiera medios de industrialización. Se fundó un hospital llamado San Juan de Dios. Lo pongo por la importancia que está teniendo en este momento, ¿verdad? Que estamos oyendo lo que está pasando con nuestros hospitales. En el año de 1829 se reeligió a don Juan Mora Fernández como jefe de Estado. Durante su segunda administración, continuó con ahínco su empeño de hacer progresar a Costa Rica en todo sentido. En el año de 1830 llegó al país la primera imprenta y el 6 de enero de 1833, don Joaquín Bernardo Calvo, que era por cierto su ministro general, y otros distinguidos ciudadanos fundaron un periódico llamado Noticioso Universal. Bueno, ya esta contextualización histórica, paso al análisis léxico de los MP, la sigla que uso para referirme a estos mensajes. Durante varios años yo me he abocado al estudio del mensaje presidencial costarricense, que abrevio en MVP. Los resultados de estas investigaciones están disponibles en el sitio web Codimep CR, Corpus Digital de Mensajes Presidenciales de Costa Rica. Tenía intención de mostrarlo rápidamente, pero dado que el tiempo es escaso y estamos ya tarde, les dejo ahí la dirección por si les puede servir ese corpus, donde están todos los mensajes presidenciales, desde el primero de Juan Mora Fernández, de 1826, hasta el más reciente de la actual administración de Carlos Alvarado Quesada, 2020. Uno de los primeros resultados fue la ponencia léxico del discurso presidencial costarricense, algunos ejemplos de aplicación de la lexicometría y el análisis de concordancias que presenté en el cuarto coloquio de lexicografía costarricense celebrado en el 2008. Lo traigo a colación precisamente porque me gusta este coloquio, recordar su sistematicidad, su periodicidad que se ha respetado a lo largo de los años. El mensaje presidencial, denomino así en término genérico, es el informe anual que debe presentar un mandatario al Congreso o Asamblea Legislativa, dependiendo la época, al iniciarse cada legislatura, obligación establecida en las constituciones políticas desde el primer estatuto político de la provincia de Costa Rica de 1823. Ya en la ley fundamental del Estado Libre de Costa Rica del 25, que es en la época en que nos ubicamos, en el artículo 82 se establece que al jefe del Estado corresponde y debe, inciso 9, dar al Congreso y al Consejo los informes que se le pidan por medio del ministro general. Y 10, presentar por el mismo órgano al abrirse cada legislatura un discurso proponiendo al Congreso cuanto crea conveniente al bien del Estado y hacer una relación circunstanciada del en que se halle la administración pública a que acompañará un estado general de gastos en el año anterior con el presupuesto de los venideros en el siguiente. En general en las constituciones aparece de verdad un deber de esta naturaleza. Esta obligación, redactada en términos más generales, se mantiene en la Constitución vigente del 49,
en el artículo 139. Bueno, el corpus que llamo JMF, Juan Mora Fernández, contiene 8 documentos, uno correspondiente a cada año. Aquí podemos ver que inicialmente se llamó mensaje, aunque a partir de 1931 aquí pasó a llamarse memoria, quién sabe por qué, y se ha llamado de distintas formas, informe de labores, etcétera. Ahora, actualmente y desde el siglo XX, mitad del siglo XX hacia adelante, se suelen titular estos informes, ¿verdad? Bueno, en el análisis léxico de un determinado género discursivo, en este caso el MP, permite, entre otras muchas cosas, determinar cuáles son los términos que por su alta frecuencia en el discurso permiten establecer núcleos temáticos relevantes para cada uno de los emisores y también cuáles lo han sido durante un determinado periodo. Lo digo porque este trabajo, aunque aquí me centro en los 8 mensajes de Juan Mora, en realidad es parte de un trabajo mayor que involucra todo el siglo XIX. Este análisis permite a su vez establecer los campos de referencia del género. Para establecer los núcleos temáticos relevantes en un corpus documental, es necesario confeccionar primero una lista de exclusión compuesta por las palabras gramaticales como artículos, demostrativos, cuantitativos, indefinidos, etcétera, con la cual el programa informático utilizado, yo lo que he utilizado porque me resulta muy bien y muy fácil de usar, es el AntConc de Lawrence Anthony. Bueno, entonces con esta lista de exclusión quitaremos del vocabulario, quitaremos el vocabulario gramatical de las listas. En estudios previos he determinado que en el registro formal escrito propio del género discursivo que nos ocupa, el vocabulario gramatical constituye entre el 53 y el 56% del total de palabras del documento. Al introducir los 8 mensajes presidenciales del corpus JMF en la herramienta, se obtiene un total de 21.661 palabras, de las cuales 3.836 son tipos, utilizo, ¿verdad?, la distinción entre tipos y muestras o tipos y casos, son tipos o palabras diferentes. Aplicada a la lista de exclusión conformada por 275 tipos gramaticales, se obtuvo una lista de 3.600 tipos léxicos, que en cuanto a la frecuencia de aparición compone un total de 9.338 palabras. La proporción del vocabulario gramatical de 56,7% en este caso versus vocabulario léxico de 43,3% es muy cercana a la que acabo de mencionar, que se da en este género discursivo y en general en el registro formal escrito. Para efectos del presente análisis, cortaremos el índice lexical jerárquico en el rango número 100, esto es, se tomarán en cuenta los 100 tipos léxicos más frecuentes en el corpus. En la siguiente tabla se muestran los tipos que ocupan entonces los rasgos de 1 a 100 con sus respectivas frecuencias. La frecuencia viene desde, tengo que quitar la barra, disculpen, desde 175 con la palabra Estado, hasta el rango 100 es de 12 instancias federación, que va a ser importante para este discurso, por la federación, por la República Federal. Pero, por supuesto, como esto es algo muy pequeño, yo también, como Gabriela, se me ocurrió que podía mostrar una nube de palabras que nos permite apreciar mejor los rangos más altos. Por supuesto, Estado, aunque Estado es un vocablo que hay que desambiguar, por supuesto, pero en general se refiere al Estado como país, ¿verdad? Ejecutivo, administración, gobierno, por supuesto, todo el vocabulario más frecuente pues es del tipo administrativo y más que político en este momento de estos mensajes. Para establecer los núcleos temáticos prominentes que luego podrán organizarse en campos de referencia propios del tipo de discurso analizado, es necesario también, además de eliminar el vocabulario gramatical, eliminar palabras de lo que yo llamo amplio espectro semántico, es decir, palabras como bien, general, debe, tiene, haya, hecho, mayor, que son de hecho
palabras que aparecen en el índice lexical que llamo, que vimos de los 100 primeros rangos. Para realizar esta tarea es necesario observar las concordancias en el corpus con el fin de determinar si en efecto la palabra frecuente no constituye o sí un núcleo temático. Las concordancias son porciones de texto que muestran el contexto derecho e izquierdo de cada instancia de una palabra en estudio. Para poner un ejemplo de una palabra que inicialmente uno podría pensar que la puede quitar, como casa, que tiene una frecuencia de 15 instancias, bueno, al solicitar las concordancias resulta ser un núcleo temático altamente relevante en el corpus, ya que en 12 de sus 15 instancias se refiere a la Casa de la Moneda, uno de los mayores logros en la primera administración de Juan Mora Fernández, que se fundó en 1829. Aquí pongo el ejemplo de las concordancias, donde podemos ver cómo casa se coloca en 12 de sus 15 instancias con casa de moneda, casa de moneda, casa de moneda, de manera que hay que reanalizar o, bueno, considerar que esto no es una palabra simplemente de uso común y amplio espectro, sino que es el nombre propio de una institución y un núcleo temático relevante. Este ejemplo ilustra la necesidad de aplicar en el análisis léxico diversas herramientas conjuntamente para la correcta determinación de los núcleos temáticos del corpus. Aplicando diversos filtros y analizando las concordancias de cada ítem léxico, se logró establecer el siguiente conjunto de núcleos temáticos. Entonces ahora tenemos 54 rubros, ¿verdad? Donde Estado, Ejecutivo, Pública, Ley, Administración, Pueblos, Gobierno, Leyes, Legislatura, Orden, Costa Rica, que hay que tomarlo, ¿verdad? Como el nombre propio, que aparece obviamente en las listas léxicas como Costa y Rica, con la misma frecuencia y obviamente que es el nombre. Bueno, y los siguientes rubros que podemos ver ahí hasta el rubro Federación, el último, 54. Entonces, este conjunto léxico es lo que voy a organizar en campos, en campos de referencia. Para establecer los campos de referencia ha servido de base la aplicación de las herramientas descritas, el índice lexical jerárquico, que es lo primero, y luego las concordancias, y otras que no puedo incluir aquí por tiempo, como las colocaciones, que son palabras o secuencias de palabras que acompañan a otras con mayor frecuencia. Una vez que se han establecido los núcleos temáticos, se debe proseguir el análisis de la estructura temática global de cada MP. Entonces, claro que aquí estamos ya pasando de lo léxico más a lo discursivo. Con base en este análisis, se logró establecer la lista de campos de referencia. En la siguiente tabla se muestran los campos de referencia y los núcleos temáticos asociados a cada uno de ellos. Entonces, resulta que este documento, el mensaje de 1827, es el único en este corpus que aparece con apartados titulados, y eso por supuesto que facilita mucho establecer los campos de referencia, aunque en los 8 discursos se habla de estos campos de referencia, y básicamente se pueden, digamos, denominar el de los poderes del Estado, que incluye el poder legislativo, conservador, ejecutivo y judicial, que por cierto el poder conservador, que ya no existe, ¿verdad? Era un órgano encargado del control constitucional. Luego justicia, gobernación, municipalidades, seguridad, orden público, salud pública, población, comercio, agricultura e industria, instrucción, enseñanza o educación pública, guerra, en ese tiempo existía este campo referencial, hacienda pública y república federal, que era importantísimo para este periodo. Luego entonces estos rangos de alta frecuencia en principio o núcleos temáticos se distribuyen pues, en estos campos de referencia, y entonces aquí hay una primera distribución tomando en cuenta la estructura temática que se repite en estos 8 documentos, ¿verdad? Pero más allá de estos campos de referencia y tomando en cuenta todos los mensajes presidenciales del siglo XIX, ya yo tengo más o menos determinado que el vocabulario más bien se organiza en 8 dimensiones. Y esas 8 dimensiones, pues por el momento están identificadas de esta manera.
la dimensión del emisor, la dimensión del receptor, del contexto, de la dimensión política, de la dimensión económica, la gestión administrativa, valores y exterior. El de valores es el que quiero señalar porque precisamente los rangos que aparecen en la dimensión de valores que aparecen en los mensajes de Juan Mora Fernández, paz, tranquilidad, prosperidad, patriotismo, libre, seguridad, los vamos a encontrar a lo largo de todos los mensajes presidenciales, porque sabemos que los emisores o los mandatarios van a hacer uso de esos términos, pero además es interesante porque al hacer búsquedas, por ejemplo, de este tipo de discurso, de este tipo de género discursivo, precisamente son esas palabras las que con más productividad permiten encontrar textos. Eso es una cosa que había determinado en un trabajo anterior que se refiere a los mensajes presidenciales del siglo XX. Bueno, para terminar, se observa en las dos tablas anteriores que el último de los campos de referencia en el corpus es República Federal, desaparece obviamente en las dimensiones del MP ya del siglo XIX, ya el siglo completo. En este estudio más amplio, ese campo de referencia queda subsumido en la dimensión exterior. En la estructura temática general de los MP del siglo XIX, la dimensión exterior se suele ubicar al final del documento. Ya para siglo XX y hacia adelante eso se diluye, pero antes de eso sí, era una parte obligada. En el caso del mensaje de 1829 de Juan Mora Fernández, esta dimensión tiene particular prominencia, ya que se divide en dos partes el mensaje. Uno que dice, correspondiente a los puntos relativos a la administración interior, y la segunda parte al interés general de la República o de los otros estados de la Federación. Este MP, este del 29, por cierto, el único del corpus firmado en el original por Juan Mora Fernández junto al secretario general Joaquín Bernardo Calvo, tiene el tono propio del último año del primer periodo constitucional de Juan Mora Fernández y muestra un panorama muy ilustrativo del estado de cosas por aquellas primigenias épocas de nuestra vida independiente, por lo que encuentro pertinente concluir esta ponencia con un fragmento del final del exordio de ese documento. Es el siguiente, les pongo ortografía original porque obviamente para el trabajo del análisis léxico pues utilizo las versiones de ortografía modernizada, pero para darnos el sabor de la ortografía de la época, este texto lo quise poner en la ortografía original. Dice Juan Mora Fernández en 1829. No podré lisonjearme de ofrecer a vuestra contemplación un cuadro magnífico y brillante de los progresos y adelantamientos de los ramos que forman la administración pública, porque siendo inmensa la espera de los deseos y aspiraciones del patriotismo por el bien del Estado, han sido siempre muy superiores al alcance de mis débiles talentos y esfuerzos, más en circunstancias de que todo el cuerpo de la República Federal aparece dividido, destrozado, consumido, y cubierto de sangre, de cenizas, de llanto y desesperación por los funestos estragos, ruinas y desolación que ha causado el fuego voraz de las pasiones de la discordia y de la guerra civil en los demás estados, observaréis con placer que el de Costa Rica presenta un cuadro, aunque pequeño y sencillo, ileso y agradable e iluminado en todo su círculo por el iris de la paz, porque su horizonte político, mediante el celo del gobierno apoyado de las virtudes, moralidad y buen juicio de los costarricenses, se ha mantenido libre y despejado de los terribles nublados, tormentas y borrascas en que naufragan desgraciadamente aquellos, sin dejar de aplicar a su salvación y socorro toda la solicitud, conatos y esfuerzos que el recíproco y paternal interés podía demandar justamente de nuestra posición y pequeñez en tan doloroso conflicto. Muchas gracias. Vamos a abrir en este momento el espacio para consultas y comentarios. Les agradezco levantar la mano o intervenir para darles la palabra.
Bueno, doña Carla Jara, doctora Jara, muchísimas gracias en primer lugar por sus palabras de felicitación a don Víctor y al programa, ¿verdad? Por estos 30 años. Y muchísimas gracias por esta participación tan atinente a este marco, ¿verdad? Que, como lo dijimos ayer en la inauguración, pues el coloquio, este 10º coloquio costarricense de lexicografía está enmarcado tanto en la celebración de los 30 años de Léxicos como en la conmemoración, celebración de este bicentenario de la independencia de Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias por esto. Tal vez comentarle alguna cuestión que me parece muy interesante. Usted, ya sabemos también que usted está trabajando que este trabajo es más amplio, ¿verdad? Y resulta muy interesante poder comparar las distintas temáticas que va a encontrar usted a lo largo de distintos periodos, en distintos periodos presidenciales, en distintas administraciones. Que llama la atención, y tal vez digo que llama la atención, pero tal vez es normal, digámoslo así, que en ese cuadro que usted presentó en una de las diapositivas, en cuanto a los núcleos temáticos asociados, en instrucción, enseñanza y educación pública no aparece ningún elemento. Sí, correcto. Se me olvidó decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay núcleo temático? Porque no estaba en el índice lexical de los 100 primeros rangos. De acuerdo. Ahí están ubicados los rangos, ¿verdad? O los vocablos que aparecen en ese primer índice lexical de 100 rangos. Y entonces, en esas áreas específicas, aunque son parte de la estructura temática de los discursos, no hay unos rangos que tengan una frecuencia mayor a 12, que era la frecuencia mínima, digamos, para que formara parte de esos 100 primeros rangos. Por esa razón, gracias por recordármelo. Y entonces, si hiciéramos una comparación con otros periodos posteriores, probablemente eso va a cambiar. Por supuesto, se van llenando. De hecho, en las dimensiones, en realidad, porque esos campos de referencia están establecidos con base en esos 8 mensajes, en ese corpus. Pero luego, al tomar en cuenta todos los demás, cambié a una especie de dimensión, de algo más amplio, ¿verdad? Referencial, pero más amplio, donde se va acomodando ese vocabulario que va siendo frecuente conforme van pasando los años y las administraciones. Así es. Y claro, de acuerdo con los acontecimientos importantes de cada época, porque sería de esperar que aplicando este mismo método, este mismo estudio a los discursos de esta administración actual, pues salud va a quedar allí con un rango con muchos elementos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doña Carla. Muchas gracias, Sergio. Continuamos con don Víctor. Bueno, también igual, disculpas por las grandes limitaciones por la cámara, pero estoy viendo muy bien a doña Carla. Agradecerle a doña Carla su gesto bueno, porque por la referencia a un servidor y también que es un asiduo participante en nuestros coloquios, ¿verdad? Que viene siempre a enriquecer la calidad del coloquio gracias a su participación. Yo quisiera preguntarle que si ha podido observar, como usted ya ha analizado, diferentes MP, ¿verdad? Si ha podido visualizar algo así como un proceso de descaudillización de la vida política del país en esos mensajes, ¿verdad? A ver descaudillización. Sí. Es que el asunto es que América Latina, uno de los fenómenos es el caudillismo, ¿verdad? Y ese caudillismo cede, afortunadamente, a una vida institucional y a una vida
de partidos políticos. Y la gran fortaleza de una sociedad son sus instituciones. Vemos nosotros ahora que todavía afortunadamente tenemos la caja, una institución, y la fortaleza, y que está al frente de toda esta gran crisis. La gran fortaleza de las sociedades son sus instituciones y no el caudillismo. Entonces, si en sus mensajes ha podido observar algo de una prioridad, de una evidencia de un proceso de institucionalización del país. Y en particular, por ejemplo, en cuáles mensajes hay referencia a uno o a otro aspecto. Quiero decir, es probable que en el mensaje de los 40 hubiera mucha referencia a una institución como lo que fue la Caja costarricense o la creación de la Universidad de Costa Rica. Entonces, sí ha encontrado en esos diferentes mensajes referencia a ese proceso de institucionalización del país. Muchas gracias. Sin duda, sí, gracias, Víctor. Sin duda, el siglo XIX es donde hay una gran prominencia de ese caudillismo que se diluye hacia el siglo XX, pero sin duda donde ya, digamos que la temática es más abierta, más institucionalista, es a partir del 48. ¿Verdad? Es decir, usted sabe, ¿verdad? Todos esos, primera parte del siglo XX fue muy caudillista también, pero ya a partir de mitad del siglo XX hacia adelante, y particularmente después del 48, es cuando se nota ese cambio. Precisamente yo tengo otros estudios que son sobre las temáticas y cómo fueron cambiando, cuáles fueron los énfasis. Por ejemplo, iglesia. En el siglo XIX encontramos mucho iglesia, Dios. He hecho un análisis sobre la temática de la religión, en donde se muestra cómo hasta mediados del siglo XX hay una gran presencia de la iglesia, especialmente siglo XIX y principios del XX, pero la iglesia desaparece. Pero en cambio Dios, que no era muy mencionado en los anteriores, ahora sí aparece la mención de Dios, sobre todo en los epílogos, ¿verdad? Cuando ya esos emisores empiezan a encomendarse a Dios, ¿verdad? Y entonces surge digamos, la frecuencia léxica de términos relacionados con religión, pero en distintos ámbitos. Antes, iglesia, pero luego Dios. Gracias, Víctor, por la consulta. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera intervenir o hacer alguna consulta? Si no hay más consultas, entonces vamos a concluir esta sesión de la mañana del segundo día de actividades del 10º Coloquio Costarricense de Lexicografía. Antes de terminar, dos anuncios pequeños. Primero, recordarles que a partir de las 2 de la tarde, horario de Costa Rica, tenemos la última sesión de actividades de este coloquio. Y también les dejé aquí en el chat de Zoom una pequeña encuesta de unas 5 preguntitas que de parte del comité organizador de este coloquio nos interesa que ustedes completen para conocer cuál ha sido su opinión sobre esta actividad. Entonces, muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias a los conferencistas y las conferencistas de hoy por sus valiosas participaciones y nos veremos nuevamente por la tarde por este mismo medio. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta la tarde.